para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo agarren a mano porque se usa bastante. Bueno, el diagrama de nodos, entonces, lo que nos permitía ver era la relación entre los materiales y los productos que se iban generando. Lo que no muestra este diagrama es qué proceso productivo se va desarrollando en cada uno de estos pasos. Entonces, hay otra herramienta que se llama diagrama de precedencia. ¿Han visto ustedes este diagrama de precedencias o han visto estas herramientas, a lo mejor tanto estos símbolos puestos en el Word o en el Excel? No sé si alguno lo vio. ¿Se lo han visto en alguna otra materia? No. Bueno, si ustedes le prestan atención en los símbolos que ustedes pueden insertar en el Word o en el Excel, que vienen cargadas por defecto, van a ver que tienen una forma que uno diría, bueno, ¿qué significa? Bueno, tienen un significado cada una de las formas de las que están incluidas en el Word. Voy a abrir el Word para mostrarles. Si ustedes trabajan con el Word, ¿están viendo el Word? Si uno pone insertar formas, fíjense, acá en formas básicas, y acá dice diagrama de flujo. ¿Ven acá todas las formas que hay, que tienen algunos símbolos en particular, una simbología en particular? ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Ustedes sabían que esto está normalizado y que cada uno de estos simbolitos tiene un significado preciso? Es más, el Word, si uno se para arriba, te dice para qué es. Por ejemplo, el cuadrado es un proceso. El cuadrado con punta redondeada es un proceso alternativo. Este documento que está acá con una banderita es una cinta perforada, es decir, significa una forma de almacenamiento que ahora está en desuso. El triángulo significa extraer o sacar del proceso productivo una pieza. Eso que aparece como una D es un retraso. El otro documento es este, que suele ser conocido, es el multidocumento o el documento. Quiere decir documentar un paso. Todos estos simbolitos que están acá en diagrama de flujo están normalizados y son comunes a todo el mundo. Y se utilizan para, de alguna manera, mostrar cómo hacer un proceso productivo, qué proceso de transformación hay que realizar. Acá un ejemplo muy simple de, por ejemplo, cocinar arroz, es algo que casi todos los que viven solos lo saben hacer y el que no también. El que no sabe cocinar arroz está destinado a morir de hambre. Pero básicamente, acá vemos en un proceso muy simple de cómo es cocinar arroz. Fíjense, acá está el mismo, arranca con encender el fogón o encender la cocina y poner la olla. Después otra operación que sería poner aceite a la olla. Después otra operación va a ser añadir cebolla al aceite. La otra operación va a ser agregar arroz crudo. Y ahí tendríamos un buen arroz con un poco de aceite y cebolla. El otro proceso alternativo sería, una vez que está listo, se le agrega sal y se tapa. Y hay que esperar, hay una demora de proceso hasta que el arroz se seca. Luego hay que hacer otra operación de destapar. Luego otra operación hasta que el arroz se seque y finalmente servir. Esto sería de cómo hacer un buen arroz del tipo este que se consume el agua. ¿Cómo se llama el arroz este que uno no necesita colarlo? Tiene un nombre el arroz ese. Bueno, un arroz que no necesita colar y siempre queda bien. Bueno, el diagrama de precedencia lo que va mostrando entonces en pasos muy simples cómo se elabora un producto. Bueno, no sé por qué no tengo los diagramas de precedencia, los ejemplos, pero bueno, básicamente, si ustedes buscan en la bibliografía ejemplos de diagrama de precedencia, van a ver que hay un sinnúmero de procesos, todos con estos simbolitos. Lo mismo que les mostraba acá hay una captura de PowerPoint, ¿cómo se llama? Del PowerPoint, sí, en donde también están metidos los elementos del diagrama de flujo.
uno puede elaborar todo el proceso productivo a través de esta codificación. Y después lo vamos a ir viendo que se puede integrar con otras herramientas. Hasta acá vamos a llegar. Después el viernes vamos a seguir trabajando con lo que es clasificación y codificación, el diagrama de Gantt, la planilla de despieces, el diagrama ABC, la regla de Pareto, la matriz de producción, en fin, un montón de herramientas que sirven para hacer planificación y control de la producción. Que bueno, como son muchas, vamos a ir viéndolas una a una con tiempo. Lo que es teoría, hoy lo dejamos acá en el diagrama de Pareto. Después, ahora vamos a pasar por WhatsApp la resolución de este ejercicio y vamos a seguir, ¿Ves? sí, y... Sí, no, te quería contar lo siguiente. Dado que hay buena red y nos queda tiempo, y para que se pueda entender un poquito mejor el ejercicio, ¿qué te parece si yo en vez de mostrárselo por WhatsApp, se lo doy por así explicándoselo a través de la sí, por supuesto. experiencia compartida? Sí, dale. Total, En anda todo bien. Caso, Compartir vos la pantalla tuya. ok, en todo caso, para los chicos también vale decir que después nos quedaría una clasecita con el tema de los ejercicios que habían quedado pendientes de la actividad anterior. No sé si lo pudieron hacer, o sea, si lo hicieron, si le pusieron onda, si tuvieron algún problema. Y yo tengo para mostrarles por foto, porque yo me tomé la molestia de armarlo a todos los ejercicios en Excel, para demostrarles el porqué de las cuentas y cómo obtenerlo. Esto es para aquellos que lo hicieron, chequearlo, y para los que no lo hicieron, traten de entenderlo. Yo les paso la foto de esa planilla en Excel para que ustedes lo vayan analizando y lo vamos comparando. Eso en todo caso lo hacemos por WhatsApp. Pero ahora, en lo que nos queda un ratito, veamos el ejercicio que había quedado pendiente de Ocinto. Sí. Bueno. Vos salís, yo lo comparto el mío. Sí, pone compartir y automáticamente va a quedar, se te comparte lo tuyo. Ok. Bueno. ¿Estamos viendo? Sí, se ve. Sí. Espera un poquito. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Hola, Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, yo creo que, no sé, díganme ustedes si lo que habíamos visto era este ejercicio. No. Sí, es no me ese, acuerdo Ricardo. ese. Ese es. Es ese, pero bueno, ahora no lo tengo y no lo encuentro donde está resuelto. Pero hagamos una cosa. A continuación hay uno mucho más sencillo, que lo tomé como ejemplo. Dale. Así que sigámoslo, el concepto es el mismo. Se trata de este otro gráfico, ¿sí? A partir de una materia prima básica 1, para llegar, fíjense que en este como variante tiene que se llegan a dos productos terminados. Por un lado el producto terminado 7 y por otro lado el producto terminado 8. Pero siempre se parte de una misma materia básica. ¿Sí? Como ya dijimos, cada uno de los eventos, de uno hacia el otro, están representados en negrita sobre la flecha, lo que son cantidades. 4 del 1 para el 1 del 2, a su vez 2 del 2 para llegar a 1 del 5, 1 del 5 para llegar al producto terminado 7. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y lo que está en rojo, recuerden que son los tiempos de procesamiento. Los dos datos que necesitamos. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, el 1 indica materia prima básica y el 7 y el 8 son los productos terminados. Bien. Se quiere saber, dice, cuántos productos de básicos 1 entran en la composición de 2 del 7 y en 3 del 8. Esa es una pequeña trampita que lo que hay que hacer es el análisis para un producto terminado 7 y para un producto terminado 8, y si me piden 2 de uno y 3 del otro, será multiplicarlo por 2 y por 3 respectivamente. ¿Bien? Sí, por otro lado, ¿cómo? No, sí, se escucha bien, Ricardo. Va. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí. Bien.
La cantidad de materia prima mes a mes y el tiempo de demora determinamos o armamos una matriz de producción, que es lo que veníamos hablando hoy en teoría, y entonces nosotros sabemos que nuestro compromiso, de acuerdo a la matriz de producción, es que en agosto necesitamos 2 unidades del 7, en septiembre 4 unidades del 7, en octubre 3 del 7, en noviembre 2 unidades del 7, y aquí ya en diciembre y en enero necesitamos obtener productos terminados 8, 3 en diciembre y 5 en enero. Bueno, hasta aquí, eso sería un plan de necesidades de acuerdo a nuestra, que nos va a representar a nosotros nuestra matriz de producción de acuerdo a eso, a nuestros compromisos comerciales. Entonces, con todos esos datos, es necesario analizar todos los caminos que partiendo del nodo 3 llegan al nodo 18. Esto, permítanme ir y volver porque, como ustedes no lo tienen, entonces, a ver, para que acá me parece que me mandé una ensalada con los ejercicios. Para poquito. Porque hablaba del nodo 3, 11, 16, 18. Sí. Al final terminé haciendo este ejercicio. Perdone, Este es el que está mezclado, perdónenme. Es un archivo viejo que no lo depuré. Es este mismo ejercicio. Pero el concepto es el mismo. Lo que hablamos recién es el mismo. Vuelta a este ejercicio. Del 3 necesito llegar al 18. Entonces, fíjense que todos los caminos que recorren son 3, 11, 16, 18, 3, 12, 16, 18, que son estos. 3, 11, 16, 18 es un camino, 3, 12, 16, 18 otro camino, 3, 13, 16, 18 otro, 3, 13, 17, 18. Hasta ahí, van 4, y tenemos el 3, 14, 17, 18 y el 3, 15, 17, 18. Es decir, tenemos 6 caminos. Es lo que tenemos acá, los 6 caminos. ¿Y qué hacemos? Para determinar las cantidades es multiplicar. Fíjense que si yo analizo el camino 1, 2, 5, 7, yo multiplico 4 por 2 por 1. La pregunta que ustedes podrían hacer es, ¿y por qué multiplico y no sumar? ¿Alguien se da cuenta por qué? Si yo analizo el camino 1, 2, 5, 7 y quiero llegar, ¿cuánto cantidad de materia prima 1 necesito para llegar a obtener una unidad de este? ¿Por qué digo que tengo que multiplicar las cantidades y no sumarlas? ¿Alguien se le ocurre por qué? La respuesta es, porque, sí, a ver. ¿Alguien? Bueno, No, puede Ricardo, ser tan porque, A ver. puede ser porque igual, para llegar a la materia prima 7, Sí. me mezclé. A ver, sí, sí, importa. Ayúdanos a pensar en todo en voz alta. Y porque para llegar a la 2 necesitas 4 del 1. Y para Sí. llegar a la 5 necesitas 2 de la 2, digamos, que son 4 en realidad. Ya tenés Exacto. 4 en el 2 y para llegar al 5 necesitas 2 de esas, o sea, serían 8 en realidad. Exactamente, muy bien, muy bien. Porque lo que nosotros estamos haciendo es la relación entre el análisis comparativo de cuánto de esto necesitamos para llegar acá. O perdón, vuelvo al ejemplo acá. ¿Cuánto de esto necesitamos para llegar acá? Entonces, yo no puedo decir, yo tengo que decir que 4 del 3 necesito para 1 del 11, pero para el 16 necesito 2 del 11. Entonces son 4 por 2, 8, referido siempre acá. Yo lo que voy haciendo a través de la multiplicación es ir acumulando, pero siempre referido al inicio, a la cantidad de materia prima inicial. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Y eso es lo que hacemos entonces en esta cuenta acá. Por cada uno de los caminos, vamos multiplicando las cantidades que corresponden a ese camino. Con lo cual, tenemos estos totales acá. Si sumamos, nos va a dar el total por todos los caminos. Y como el ejercicio nos pedía 2 unidades de ese producto terminado, resulta que necesitamos 2 por 81, porque por cada unidad del producto final 7 necesitamos 81. Por 2 unidades necesitaremos el doble, 162.
y para 3 unidades, ¿se entiende? Sí, sí, se entendió. Bien. El otro punto es relacionar las demoras, los tiempos. Y entonces dice, si ahora se toman en cuenta los números en rojo, que habíamos hablado que representan los tiempos necesarios para llevar a cabo la tarea, dice que en el nivel 1 representa la demora, lo que yo le expliqué hoy. En nivel 1 decimos, ¿qué tiempo el proceso? Y bueno, es el tiempo de reaprovisionamiento. Y entonces acá el plan de producción me dice que en julio necesito 2 unidades, en agosto 3, septiembre 5, bla, 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 bla. ¿Está bien? Este es nuestro plan de producción de cantidades mes a mes. Y entonces, para tomar en cuenta los tiempos, tengo que hacer el mismo análisis, recorrer todos los caminos, y las demoras que se producen en cada uno de los caminos. Esto aquí dice que para el mismo primer camino, 3, 11, 16, 18, necesito 2, más 1, más 1, más 2. Bueno, en este caso la unidad de tiempo está referida a meses. Si buscamos un poquito por acá, 2 de aprovisionamiento, más 1 del 11, más 1 del 16, más 2 de obtener la pieza final. Entonces, por este camino tengo 2, más 1, 3, más 1, 4, más 2, 6. Si hicimos bien las cuentas, ahí está. Ese camino nos representa la suma de los tiempos de cada uno y nos da 6. Quiere decir que ahora tenemos los tiempos por cada uno de los caminos. Y entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos cantidades, tenemos tiempo. Y lo que vamos a hacer es ensamblarlo con el otro dato que teníamos, que es la matriz de producción. Si el producto terminado en julio debe estar listo en julio, fíjense, porque en julio teníamos que llegar con nuestra primera producción y llegar a 2 unidades. Entonces, dice que yo tengo que solicitarlo 6 meses antes, indudablemente. Para este camino, que es el que está acá arriba, 3, 11, 16, 12, el tiempo de demora son 6 meses. Y si yo quiero que en julio ya esté listo, es por ese camino, mínimo ese camino tengo que arrancar 6 meses antes. Y así sucesivamente. Si yo quiero recorrer este camino, me dice que tengo que tener 7 meses antes para poder llegar cumplir con ese camino. Y así en cada uno de los distintos caminos me va dando el tiempo de anticipación que yo tengo que prever para cumplir con mi matriz de producción. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Ahora, a ver, espera que... ¿A alguien se le cortó? A Micaela Arroyo, Andrés, se le cortó, dice... Sí, acá yo le di a aceptar, pero no lo conecta. No sé si ella tiene poca señal o algo pasa. Me aparece bueno, como igual queda grabado. conectando, me aparece como conectando, pero no se conecta. Ahí. Bueno, entonces, todo esto lo ensamblamos en una única matriz de producción final, que tenga en cuenta las cantidades de producción y los tiempos. Fíjense, esa sería nuestra matriz final de planificación. Quiere decir que nosotros volcamos en la primera fila de acá un diagrama calendario de los meses. Fíjense que este sería del 1 al 12, un año, pero me tomo el mes 12 y 11 del año anterior, porque los necesito de acuerdo a los tiempos previstos de demora. Lo que volqué acá son 4 columnas, es decir, tengo el cronograma de los meses, calendario, tengo esta columna que me indica todas las posibilidades de camino que tenemos, 6 caminos, otra columna que me indica la demora en tiempo por cada uno de estos caminos, cuánto demoro, y, las cantidades, esta es columna de cantidades, y esto de tiempo. Vamos a tomar estos dos nomás para ir un poquito para atrás para quedarnos tranquilos qué es esto. Fíjense, el camino 3, 11, 16, 18 necesitábamos 6, y a su vez necesitábamos 16 unidades para ese mismo camino. Y eso es lo que yo volqué acá. 16 unidades por este camino, cantidades, y necesitamos en tiempo de demora 6 meses antes. Quiere decir que estos son los datos que obtuvimos en cada uno de estos caminos. Este es nuestro plan de producción y este es un diagrama calendario de tiempo. Dicho esto, tenemos todo. Lo único que hay que hacer es llenar esta tabla de doble entrada diciendo, si yo quiero saber las cantidades que necesito, diré
16 unidades del producto 3 para obtener 2. Entonces, 16 por 2, 32. ¿Y dónde las pongo? Acá, 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 ¿dónde? 6 meses antes necesito tenerla. Entonces, si yo tengo que llegar acá, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá pongo, estoy corrido 6 meses para atrás. ¿Y con qué cantidad? Con 16 por 2, 32. Quiere decir que cuando yo pida estas 32, cuando se cumple el mes previsto, yo ya las tengo acá. De igual manera, 16 en el mes siguiente, 16 por 3, 48. ¿Dónde les pongo? Acá no. Siempre con qué demora, con 6. Pero ahora arranco acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá van las 48. Es decir, siempre hay un desfasaje, pero siempre hay entre este y el 2, 6 meses. Entre este y el 3, 6 meses. Y así sucesivamente. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Alguien que me explique por qué, a ver, hagamos este análisis con estos primeros valores acá. Este camino me dice que necesito 24 cantidades por cada uno y 8 meses de demora. ¿Cómo tendría que hacer yo la cuenta acá? 24, ¿por qué? Si yo en julio quiero llegar con 2 unidades, tendré que hacer 24 Por 2. por 2. ¿Y dónde lo pongo? Si me demora 8 meses. De Y 8 aquí lugares antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 48. ¿Se ve? Sí, Es muy sí. simple, es muy simple. Una vez que se interpretó, es muy simple. ¿Qué nos permite este diagrama? Este diagrama nos permite a nosotros obtener la suma por columna por mes, ¿sí? Yo necesito invertir o comprar 72 unidades básicas de la materia prima 3 para la producción y cumplir con el plan previsto de producción en estos meses. En el mes de diciembre 144 y así sucesivamente. Entonces, eso nos da a nosotros una previsión de qué cantidad de materia prima básica necesitamos para determinado plan de producción, teniendo en cuenta los tiempos de demora de procesamiento. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Bueno, como dijo Andrés, hay algunas otras herramientas, pero quedarán pendientes para la próxima clase. ¿Andrés? Ricardo, ¿Sí? ¿puedes explicar de vuelta cómo se sacaba el tiempo? ¿El tiempo? Sí, Sí, bien. El tiempo, ¿entendiste por qué en esta se multiplican, ¿no? Las cantidades. sí, sí, eso sí. Bien. Y el tiempo, acá tenés los caminos, se analizan las mismas alternativas o posibilidades de camino. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos? Los números que están en rojo, que son los que nos representan los tiempos de procesamiento, los tenemos que sumar. Yo no puedo estar multiplicando, pues yo necesito, acá me demora un mes en conseguir la materia prima. Luego llegar a este procesamiento son 2 meses. Luego llegar a esto me lleva un mes. ¿Se entiende? Por eso yo los voy sumando a los tiempos. Ah, Ahí, claro, claro. Sí, está, entendí. ahí está. Bien. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno. No sé, Andrés, si nos queda, cuánto tiempo nos queda, si querés que aprovechemos algo ya que tenemos buena conexión, y si no, pasamos al WhatsApp o abrimos otro. No, a ver, en realidad después siguen las herramientas, vamos a ir No, avanzando no, en de esto herramientas, no. vamos a ver. Pero no, Es- yo no sé si vos querés avanzar un poco en los prácticos, en los ejercicios, digamos, en la guía de Ujú, ejercicio, ujú. aprovechar Dale. con eso. ¿Mm? Sí, 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 sí. Más vale aprovechar con eso. Dale, pero lo hacemos por eso te pregunto cuánto tiempo nos queda acá para hacerlo por No el. sé cuánto, a ver, ya te digo cuánto vamos, pero eh, no veo el contador acá cuánto vamos, pero no lo veo el contador, pero no importa. A ver, no, no sé.
De todas maneras, bueno, si querés seguimos por WhatsApp, así seguimos con la guía de ejercicio. Bueno, dale, dale. Escúcheme, chicos, para que nos quede claro. Bájense, a ver, espérenme un segundito. Bájense el enunciado, digamos, de los ejercicios y ¿sabés lo que podemos hacer, Andrés? Andrés, Sí, decime. aprovechar el ratito que nos queda, voy a compartir el archivo de métodos y herramientas. Aguántame un cachito. A ver, ¿se ve ahí? Sí, sí. Bueno, este es el archivo que quedó medio gordito porque se juntó toda la información de todos los métodos y herramientas técnicas de comercialización, pero que también eran útiles para planificación. Y yo les dije que yo acá, cuando junté todo, traté de poner algún ejemplo. El método de los mínimos cuadrados es uno de los métodos que se aplica acá para resolver regresiones lineales. Posiblemente alguien de ustedes, una chica me comentó que esto lo estaban aplicando en probabilidades y estadísticas. ¿Puede ser? Sí. Bien. Quiere decir que de esto no habría problema en la aplicación. Ahí yo les tiré un ejercicio, un ejemplo, y no tendrían problema. Simplemente permítanme aclararle un concepto en esto. La fórmula, ¿sí?, permite que yo cuando cargue los valores de X, acuérdense que este es un diagrama en X y en Y, la Y es la variable dependiente, o sea, la demanda de la variable independiente que es X. Por lo tanto, el X yo puedo empezar desde el año más antiguo con valor 1 hasta todos los datos que tengo, o podría llegar a pararme en el medio con valor 0, de tal manera que 0 para atrás son negativos y 0 para adelante son positivos. ¿Está bien? Con lo cual, la media, si yo sumo todo, ¿qué es la media? La suma todo dividido la cantidad de periodos. Si yo sumo todo con los mismos valores positivos y los mismos valores negativos, la media me va a dar 0. Y la otra no, sumo todo y me da un valor, 66. Entonces, la media, si yo uso esta columna de X, me da 0. Y si uso esta columna, la media me dará 66 dividido 11, me da 6. Eso simplemente de modo anécdota, porque cuando yo intervengo en la fórmula de los coeficientes, cuando aparece la media, si yo utilizo la columna esta en verde, me da 0 acá, mientras que acá la media me da valor 66. Pero por un camino o por otro, el cálculo de B es el mismo. El cálculo de B es el mismo. Donde me cambia un poquito es acá en el coeficiente de A, que aquí me da, usando el camino de las X en verde, con media valor 0, me da 110, y aquí el cálculo me da otro valor distinto. Pero siempre el coeficiente B es el mismo. El tema es que cuando ustedes vayan a calcular I igual a A más B por X a futuro, si yo quiero considerar el periodo 2010, cuando vengo por el camino de las verdes, el X que quiero considerar para el 2010 será 6. Y entonces será A más B por este X. En cambio, si yo analizo el camino con esta media de 6, será el mismo A, perdón, este A que cambia, más B, que es el mismo, por X, pero en ese caso X vale 12, no 6 como estaba acá. Eso es simplemente. Es una simplificación matemática, pero por un camino u otro llegan a lo mismo. Acá María Clara Filipuzzi dice que no todos están haciendo la materia, pero de todas maneras está explicado en el archivo, así que no van a tener ningún problema. No, es muy sencillo, está bien explicado. De última, después me hacen una consulta, me mandan al WhatsApp o a mi correo y yo se los aclaro. Igual nosotros los que están haciendo la materia, la profesora tampoco lo explicó, nos dio solamente un archivo para leer, digamos, así que es lo mismo. ¿Les viene bien entonces? Claro, nos viene bien así, lo teníamos que leer igual, así que no lo explicó la profesora. Bueno, ¿se entendió más o menos? No tiene nada de otro mundo. Sí, está claro.
Bien. Y ahora lo otro que me interesa es, ahí aparecen otros métodos, pero están más que seguro que en probabilidades los van a ver, o si les interesa algún día aplicarlo. Tener en cuenta los modelos de serie que nosotros nos aparecen para tener en cuenta cuatro componentes. Una es la tendencia, el crecimiento de declinación en el largo plazo. Yo puedo determinar cuál es la tendencia. Eso lo vimos recién por el método mínimo cuadrado, poder aplicar cuál es teniendo una serie de datos, aplicar la recta de tendencia a futuro. Por eso habla del largo plazo, valor promedio de la variable. La importancia es cuando nosotros queremos determinar algún dato en el largo tiempo. Por otro lado, tenemos otro tipo de componente que puede aparecer para hacer pronóstico. Es decir, algún componente que se llamen cíclicos. Estos son cuando hay una diferencia entre el valor real de la tendencia y el valor real de la variable, dado por alguna causa que puede ser de carácter económico, social, político, entonces producen esta gráfica en rojo de factores, componentes cíclicos de la demanda. Ya no hay una tendencia lineal, sino que la tendencia tiene esta forma. La mayoría de estos ciclos no tienen patrones de ocurrencia, no tiene patrones que se ocurren cada determinado periodo ni magnitud. No puedo decir que cada 2 meses, cada 3 meses se ocurre y que el primer mes vale 5 y que el otro vale 3. No, ¿está bien? No sabemos ni cada cuánto ocurren, ni puede pasar de un tiempo al otro distintas duraciones y distintos valores. Un tercer componente de la variación de la demanda es un componente estacionario. Y aquí sí, el componente estacionario es una fluctuación que se repite, pero ahora sí en forma periódica. Es decir, cada un determinado periodo de tiempo, cada 15 días, cada 30 días, cada mes, cada 2 meses, cada trimestre, cada cuatrimestre, aparece. ¿Y de qué va a depender el comportamiento? De algunos factores como ser el clima, la tradición de un determinado producto, etc. Y por último, esta componente no sistemática o aleatoria o al azar. Es decir, aquellas que suceden de imprevisto, que no las teníamos en carpeta y no son previsibles, son aleatorias o azarosas. Y esas se presentan con un diente de serrucho acá continuo, cortito, cortito, cortito. Quiere decir que las componentes estacionarias y no sistemáticas o aleatorias es importante tener en cuenta en el corto plazo. Si yo quiero pronosticar y tener en cuenta la incidencia de todas las componentes en el corto plazo, van a ser con esta situación. En cambio, cuando yo quiera pronosticar en el largo plazo, con el simplemente de determinar la tendencia, ya es suficiente. No sé si más o menos se entendió. ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí. Bien, y aquí tiene un ejemplo de la serie de tiempo. Para el caso, por ejemplo, nosotros dividimos un año calendario en trimestres, por lo tanto tenemos 4 trimestres. Y dice que una empresa, un rubro de empresa de alfombra, y pronostica que para el año 5 se estima que la demanda es de 2.600. Fíjense que tenemos un año 1, 2, 3, 4 como datos, y dice que para el año siguiente, para el quinto año, pronostica 2.600 clientes. Y entonces, además de los años, tenemos que cada año está desglosado por primer trimestre, segundo trimestre del primer año, tercer trimestre del primer año, cuarto trimestre del primer año. Lo mismo con los otros años, está desglosado por trimestre. Si nosotros sumamos el primer año, nos va a dar el total de los trimestres para el primer año y de igual manera la sumatoria de los trimestres para el segundo año, tercero y el cuarto. ¿Está bien? Esto que cargamos acá, volvemos a decir, son datos históricos o estadísticos del comportamiento reales de los años anteriores. ¿Por qué marqué el 45? Porque lo tomé como ejemplo para los cálculos sucesivos en la diapositiva que van a venir. Fíjense, la demanda promedio por estación para el primer año es 1000 dividido 4. Todos tienen el mismo coeficiente, 4. ¿Por qué? Porque hay 4 trimestres en un año calendario. Lo que varía son la demanda. La total de la demanda para el primer año es 1000, para el segundo año 1200, 1800 y 2800. Es esto que está marcado acá. 1000 para el primer año, 1200, 1800 y 2200. Por lo tanto, si nosotros cada uno de esos totales lo dividimos por 4, nos da el promedio en cada uno de los años por estación.
¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Te ¿Qué hacemos te ahora? quedan 2 minutos, menos de 2 minutos de... Bueno, trato de ser rápido con esto, cualquier cosa lo seguimos por WhatsApp. Ujú. El índice estacional es dividir 45 sobre 250. ¿Qué hicimos? Dividimos el trimestre del primer año, dividido el promedio, el total. Y me va a dar un índice, que en definitiva los índices sirven para distribuir, porque lo que yo tengo que hacer es distribuir proporcionalmente a las cantidades de cada trimestre. Entonces el índice estacional o índice específico de ese año es 0,18. Para llegar a 1,34 tengo que dividir 335 dividido 1000. Para el otro, 520 dividido 1000. Esos son los valores que están puestos acá. Son los índices específicos. ¿Está bien? Valor de cada, tomé para el primer 45 sobre 50 y poder demostrar siempre con el primer caso. Luego de cargo, fíjense que todos estos valores que están acá, tomo el promedio. Si yo sumo todos estos índices específicos de cada uno de los primeros trimestres de todos los 4 años y lo divido por 4, me da el promedio de los índices específicos. Sumo esto, divido 4 me da 0,20. Sumo esto, divido 4 me da esto, y así. Dice que la suma de los índices debe ser 4. ¿Por qué 4? Porque si yo distribuyera la misma proporción a cada uno, es 1, 1, 1, 1. Entonces, tendría que darme 4, ¿no? 4, 1 por cada trimestre para este caso. Si fuera cuatrimestrales, habría 3. ¿Por qué? Porque hay 3 cuatrimestres en el año. Acá hay 4 trimestres en el año. Por eso da 4. En este caso, difícilmente a veces esto te dé exacto, puede ser dependiendo de la cantidad de dígitos, pero En acá se cualquier redondeó. momento se corta, Ricardo. Bueno,